día, feliz día del Señor. Espero que hayas podido disfrutar de la cena del Señor y que hayas realmente adorado al Señor con todo tu corazón y hayas celebrado la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, que es maravillosa y que merece ser celebrada. Así que espero que lo hayas podido haber hecho con mucha alegría. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando un poquito, a seguir reflexionando sobre la carta de 1 Corintios. Y en esta oportunidad vamos a considerar el capítulo 4 de la carta a los Corintios. Brevemente te quiero recordar que esta es una carta a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Corinto, que era una ciudad muy cosmopolita, con mucha energía, pero también con muchos problemas de pecado. Se la llamaba la ciudad del pecado también, porque había un nivel de libertinaje muy alto ahí. Y en los propósitos de Dios, Dios instala una iglesia, Dios hace crecer una iglesia, llega el cristianismo ahí también, y nos vamos a encontrar con una iglesia que, obviamente, como las iglesias están constituidas por personas, las personas traen consigo sus historias, y estos corintios que estaban siendo parte de la iglesia tenían muchos problemas con su moralidad, y Pablo escribe esta carta con la intención de ir corrigiendo algunas cosas que tenían que ir corrigiendo estas personas. Y lo muy interesante de esta carta es que muchos de los problemas que se tratan aquí de inmoralidad o si querés de pecado o de cosas contrarias a las que Dios está indicando, son muchas de las cosas con las que nosotros en nuestra actualidad nos encontramos y que muchas veces arrastramos de nuestro pasado, que no estamos terminando de resolver, y quizás es interesante poder ver qué dice la Biblia al respecto y qué consejos hay en la palabra de Dios al respecto. En esta oportunidad va a hablar de un tema que para mí es muy actual, y es el orgullo. De hecho, esta prédica se llama "En el orgullo no obra Dios", ¿sí? Pablo va a tocar en el capítulo 4 un tema sobre el orgullo. Hay una cuestión de orgullo, inclusive hasta orgullo espiritual en algunos. ¿A qué me refiero con orgullo espiritual? De esas personas que han tenido la oportunidad de formarse de alguna manera en cuestiones de Biblia o en cuestiones teológicas, y que porque saben un poquito más que el resto se creen que son una casta especial, ¿no? Son un grupo de personas especiales a las cuales Dios escucha más que al resto porque han tenido la oportunidad de estudiar un poquito de teología. Entonces esto empieza a tener un problema grave en la iglesia, porque obviamente se empiezan a armar camarillas. Yo soy del grupo de los que saben, vos sos del grupo de los que no saben, y ese tipo de cuestiones, y empiezan a mirarse por arriba del hombro muchos, y hay orgullo, ¿no? Entonces Pablo va a tratar este tema de manera muy interesante. Yo te invito a que leas todo el capítulo, porque él inclusive utiliza la ironía de manera muy potente. A mí me gusta mucho cuando Pablo se pone irónico y empieza a decir, bueno, ustedes no son maravillosos y esto y lo otro y lo demás acá, y en realidad lo que les está haciendo notar es que están envueltos en orgullo, y que eso es contrario a lo que Dios dice, ¿no? De hecho, la conclusión es como el título de la prédica: en el orgullo no obra Dios. Dios no obra, no se manifiesta, no bendice cuando hay orgullo. Y esto puede ser un problema en la iglesia, pero también puede ser un problema personal, en la vida, Y acá Pablo va a tratar en un versículo solo, va a hacer 3 preguntas que pueden ser muy interesantes para hacerlas dentro de la iglesia, pero también pueden ser muy interesantes para hacérnosla a nosotros mismos, a ver cómo estamos funcionando y cómo está nuestro orgullo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 es el versículo que quiero que consideremos en esta oportunidad. Dice así, viene hablando del orgullo, ¿no? Y dice: ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Voy de vuelta. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tenés que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿No? Entonces, hasta acá la palabra de Dios, y yo digo amén, porque la verdad que son 3 preguntas muy interesantes para hacernos respecto del orgullo. La primera pregunta es, ¿quién te distingue de los demás? ¿Por qué crees que sos diferente? ¿No? Una cosa que quiero decir antes de empezar a tratar estas 3 preguntas es que no hay nada más engañoso que el orgullo. El orgullo
es muy complicado para nosotros porque nos invita a creernos una mentira, ¿sí? Nos invita a creernos la mentira de que somos mejores, de que somos diferentes, que somos mejores, que estamos por encima, ¿sí? Y no hay nada peor que mentirnos a nosotros mismos. Y el problema del orgulloso es que se cree su propia mentira. Él piensa que realmente es superior y eso es una mentira, y él se lo cree, ¿no? Entonces, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. El problema que tiene el orgullo es que nos mentimos a nosotros mismos. Y el orgullo, acá las palabras que se traducen para estar engreído significa estar hinchado, ¿no? Estar agrandado. Lo que se dice acá por estas latitudes es estar agrandado. Interesante que habitualmente las cosas cuando están hinchadas es porque están podridas, ¿no? Uno fíjese, si vos te fijás, no sé si tuviste la oportunidad alguna vez de ver un animal muerto. Cuando el animal está muerto y pasó mucho tiempo de que está muerto, se hincha, ¿no? Habitualmente las cosas cuando están hinchadas están podridas o se están pudriendo. Así que interesante para ver el tema del orgullo. La primera pregunta es, ¿quién te distingue de los demás? ¿Por qué pensás que sos diferente, ¿no? Vos sos un hombre o sos una mujer, sos un ser humano, igual que todos los demás. No solamente sos un ser humano, sino que aparte sos un pecador, igual que todos los demás. No solamente sos un pecador, sino que también necesitaste un Salvador, que es el Señor Jesucristo, como todos los demás en la iglesia, ¿no? Ahí está hablando. Y no solamente necesitaste un Salvador, sino que aparte necesitas un Dios que tenga paciencia con vos, porque aún siendo salvado seguís haciendo cosas que no corresponden, igual que todos los demás. Entonces la primera pregunta es, ¿qué te hace pensar que sos superior? ¿Qué te distingue de los demás? Y la respuesta obvia es nada. Lo único que hay es orgullo. La segunda pregunta que hace Pablo también es muy interesante porque dice, bueno, ¿qué tenés que no hayas recibido? Y acá Pablo está recordando un principio que atraviesa toda la Biblia, que es el principio de la mayordomía. En alguna oportunidad charlamos de esto, pero el principio de la mayordomía lo que nos enseña, inclusive la Biblia constantemente nos enseña, es que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. No hay nada que no hayamos recibido de Dios. Todo, nuestra salud, nuestros negocios, nuestra oportunidad de haber ido o no a estudiar, haber tenido nuestra carrera universitaria o no, haber tenido la oportunidad de montar nuestro propio negocio o no, el trabajo que tenemos, el pan que comemos, la salud de nuestros hijos, la casa donde vivimos, absolutamente todas las cosas provienen de Dios. Y acá dice, ¿qué tenés que no hayas recibido? ¿Qué fue lo que vos hiciste, que construiste o creaste que no hayas recibido? Y la respuesta obvia es nada, absolutamente nada. Y si tuviste la oportunidad, en este caso, de los que se creían que porque habían estudiado un poquito más del Antiguo Testamento o de teología, podían estar por encima de los demás, si tuviste la oportunidad de estudiar, en realidad te la dio Dios. Y si te lo dio es para bendecir, no para que vos te la creas, te agrandes, te hinches, mostrando de que estás bastante podrido. La tercera pregunta es una obvia consecuencia de las otras dos. Dice, ¿por qué presumís si lo recibiste? Si te diste cuenta que lo recibiste, ¿no? ¿Por qué presumís como si no lo hubieses recibido, ¿no? Y la respuesta obvia es, bueno, en realidad todo es una construcción de tu mente. Todo está en tu mente y lo que estás construyendo es una mentira, ¿no? Es la mentira del orgullo. Finalmente, son tres buenas preguntas para hacernos, no solamente en el ámbito de la iglesia, que quizás probablemente pueda pasar que en alguna oportunidad nos encontremos con una situación de orgullo de algunos que creen que son superiores o son más espirituales porque han tenido otras oportunidades con el acercamiento del texto bíblico o con alguna práctica espiritual. Son tres buenas preguntas para hacernos en el área particular, ¿no? ¿Por qué nos creemos que somos diferentes? Primero, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si nos damos cuenta que lo recibimos, ¿por qué actuamos como si no lo hubiésemos recibido? Como si lo hubiésemos logrado nosotros. Así que finalmente Pablo va a terminar esto, y yo voy a terminar este mensaje, también como lo termina Pablo en el capítulo. Él llega al final del capítulo y dice, bueno señores, basta de palabras. Porque en las palabras está el orgullo. Cuando vos querás, que hablás y te la crees y empezás a decir, no, porque yo esto, porque yo lo otro, porque de acá, y siempre es yo, son muchas palabras y poco poder de Dios.
Y Pablo va a decir en los últimos versículos 18 y 19, ahí terminando el capítulo 4, algo muy interesante. Dice, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlo. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Y termina diciendo, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino es cuestión de poder. Basta de palabras, porque una fe que resulta en una forma, una fe que no resulta en una forma de vida recta, puede tener muchas palabras, pero lo que no tiene es poder. Y lo que se trata acá es de vida transformada de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas muy lindo domingo.